En el ejemplo 01 simple, tenemos entonces varios archivos. El código fuente del cliente, el código fuente del servidor, un archivo lm que tiene las instrucciones, es un archivo texto, y el archivo makefile que nos va a servir para compilar. Simplemente escribimos make all y podemos compilar. Aquí dice que no va a hacer nada porque pues ya ha compilado todo. Ya existe un binario que se llama client y un binario que se llama server. Si estuvieran actualizados o no existieran los binarios, pues simplemente él llama al compilador GSC y los compila y genera los binarios. Ahí están de nuevo. Para eso se usa makefile y la herramienta make, para no compilar, no ejecutar un comando de compilación para cada archivo fuente. ¿Cómo lo corremos? Simplemente ponemos un servidor, igual que el ejemplo anterior, se queda ahí la consola bloqueada, pero es un proceso que está corriendo allí esperando por algo. Del lado de el cliente, pues ponemos a correr el cliente. Me dice que necesita una dirección IP o un nombre. ¿Sí? Le ponemos localhost. Localhost es un alias, un nombre que se le da a la interfaz loopback. Como estamos en el mismo computador, ¿sí? Como estamos en el mismo computador, pues podemos utilizar la dirección IP de la interfaz loopback. ¿Recuerdan el loopback? Les he comentado que es una interfaz, se llama LO. LO significa loopback, que sirve para las conexiones internas. No tengo que salir a la tarjeta de red, ni a un cable, ni a una red. Simplemente allí adentro. Entonces, lo que corremos es el cliente y una dirección IP, pero esa dirección IP, la 127.0.0.1, tiene un nombre que es configurado en este archivo y generalmente se llama localhost.localdomain o localhost. Entonces, no estamos utilizando DNS, ¿no? No estamos resolviendo nombres. Simplemente estamos usando una resolución local a través de este archivo, etcétera host. Vean que estamos aplicando muchos conceptos que ya hemos estudiado, ¿no? ¿Sí? DNS, IPs. Estamos combinando aquí ya todas las capas, capa 3 y capa 4. Entonces, al correr nuestro cliente con la dirección IP, que es el lado del loopback, pues se comunica con el servidor. El servidor ya ejecuta o muestra algunos mensajes. Estoy obteniendo una conexión desde el loopback, porque es el mismo computador, se está hablando a sí mismo. Estos son algunos valores del mensaje que está recibiendo. El texto, el mensaje que se envió, la información que se envió es una cadena de caracteres que contiene, este es el mensaje enviado. Y cada vez que yo corro el cliente, pues vamos a ver este mensaje. ¿De acuerdo? Le decimos control C para detener el servidor. Entonces es muy sencillo, ¿no? Corremos el servidor y corremos el cliente de esta manera. Si tuviéramos en el laboratorio, pudiéramos
correr entre máquinas. Yo aquí no tengo otra máquina, no tengo otro computador, así que no puedo poner aquí en esta parte otra dirección IP. Yo podría, por ejemplo, no sé, tratar de buscar un compilador para el teléfono, compilar allí uno de los códigos y utilizar entonces la comunicación entre el teléfono y el computador. Pero bueno, eso no lo he hecho y pues, seguramente tendría que invertirle un poquito de tiempo para hacerlo. Bueno, pero la idea es esa, ¿no? Podemos utilizar el mismo computador para hacer la comunicación. Los que tienen máquinas virtuales pueden hacer este experimento, este ensayo con un par de máquinas virtuales, ven cuáles son las direcciones IP, corren el servidor de un lado, el servidor no necesita parámetros, y el cliente entonces le pondrían la dirección IP de la máquina donde está corriendo el servidor. Eso lo podrían hacer ustedes para practicar. Para los que tienen Ubuntu, también pueden instalar VirtualBox allí y correr una máquina virtual y hacer esta práctica entre el computador real y la máquina virtual. Muy bien, entonces veamos el código. Veamos primero el servidor. Ahí tienen una explicación de qué es lo que hace el servidor. No tiene ninguna entrada, la salida, cada vez que un cliente se conecte, van viendo la salida. Es un proceso que se va a quedar en un lazo infinito esperando por alguna conexión, ¿no? Recuerdan lo que vimos ayer sobre los distintos estados de las conexiones en TCP. Necesitamos incluir una serie de bibliotecas, muchos estándares de C, pero estas, por ejemplo, son los sockets. Vamos a decir que vamos a utilizar sockets de TCP y que también vamos a utilizar alguna otra biblioteca para tener algunas facilidades en el código. Definimos el puerto por donde vamos a escuchar. Podemos hacer esa prueba también. Vamos a correr el servidor y con el comando netstat nosotros vamos a ver, deberíamos ver que estamos corriendo, ¿sí?, para todo el mundo desde el origen, pero por el puerto 2048. El proceso que tiene este puerto abierto y escuchando vean que aquí sale el estado. Otra de las cosas, nosotros hemos utilizado este comando netstat-plan como para ver quién está conectado a la red con cada una de estas líneas. Pero hoy, que ya vimos esa parte, estamos viendo que esto es un socket que está en estado de escucha. Él está escuchando. Esto que está aquí, por ejemplo, es una conversación que está establecida y que seguramente están transmitiendo tráfico entre este, que es el socket origen, y este, que es el socket destino. Recuerden que un socket es una IP más un puerto, y aquí tenemos una IP más un puerto, y está establecida la conexión. Pero ahora nosotros somos capaces de generar nuestros propios sockets que están escuchando. Y si pudiéramos transmitir algo que fuera grande, no solamente viéramos el socket que está escuchando, sino deberíamos ver algo así,
entre el programa server y el programa cliente. Y tendrían entonces una conexión establecida como una de estas entradas que están aquí. ¿De acuerdo? ¿Preguntas? ¿Dudas? Bien, sigamos con el código. Tenemos que definir cuál es el puerto. Vean que 2048 nosotros lo podemos cambiar y veríamos ese cambio entonces en esta línea. Este programa es sencillito, apenas tiene 126 líneas y muchas de ellas es comentarios. Así que va a tener mucho menos líneas de código. Mucho más fácil de comprender. Bueno, declaramos algunas variables. Decimos que vamos a tener un buffer. Unos descriptores para la gestión del socket o de los sockets. Y declaramos una estructura tipo socket donde lo vamos a llamar servidor. Y otro cliente. ¿Sí? Tenemos dos sockets. Ahora vamos a crear un extremo de la comunicación, de la conexión, creando el socket. Sí, a pesar de que el socket es un IP más un puerto, dentro del programa, pues nosotros lo tenemos que hacer. Y le tenemos que decir cuál es el puerto. Utilizamos el descriptor que declaramos arriba para gestionar ese socket. Le vamos a decir que vamos a trabajar con IP versión 4. Aquí le estamos asociando el puerto que definimos arriba. Aquí le estamos diciendo que va a utilizar cualquier IP que tenga el computador donde está corriendo. Por eso sale aquí 000. Eso significa que él va a utilizar cualquiera de las interfaces y va a escuchar por cualquiera de las interfaces. Si nosotros le pusiéramos una dirección IP fija aquí, entonces escucharía solamente por la interfaz que tiene configurada esa dirección IP. Bien, llenamos el resto de los campos del socket con ceros. Y ahora vamos a asociar el socket, ¿sí? Vamos a hacer un bind, vamos a conectarnos a ese socket. Eso va a conectar todas las interfaces con el socket. Estamos diciéndole que cualquier dirección, así que se va a conectar con todas las interfaces. Si pusiéramos de nuevo aquí una dirección IP específica, se va a conectar solamente con la interfaz que tiene esa dirección IP. Bien, después de conectar la interfaz, le decimos al socket, póngase a escuchar. ¿Alguna pregunta? Ok. Después hacemos un lazo infinito. Esto nunca se va a acabar. ¿Y qué hacemos? Agarramos, calculamos un pedazo, el tamaño de esta estructura. Eso es lo que estamos haciendo allí en esta instrucción. Y si llega una solicitud, la vamos a aceptar. Aquí es donde nosotros vamos a recibir la aceptación de la conexión. ¿Recuerdan los 3 mensajes de ayer? El three-way handshake. Bien, este es aceptar la conexión. Obtenemos la IP del cliente. Decimos que ya tenemos una conexión con este cliente.
envía un mensaje de bienvenida, es decir, va a haber este primer mensaje de acá. Bueno, no, esto está al revés. Este está... O sea, nuestro programa está trabajando al revés. El servidor envía un mensaje de bienvenida y utiliza la función send. Y luego recibe. Para recibir utiliza la función receive. Los parámetros son el descriptor del socket, dónde lo va a meter y le está diciendo, creo que este es el tamaño máximo que debe recibir. Le ponemos un fin de cadena de caracteres, como lo que estamos transmitiendo son cadenas de caracteres, pues le vamos a poner un fin de cadena de caracteres al final. Esto era lo que mostraba el servidor, ¿sí? Cuántos bytes recibió, la longitud del buffer, y va a decir, bueno, esto que está aquí es lo que me enviaron, ¿no? Como guardamos el mensaje aquí en el buffer, entonces ahora lo estamos mostrando por pantalla. Esto es lo que recibimos. Y cierra la conexión. Y ya. Y vuelve a repetir todo esto y él se va a quedar en listen hasta que alguien haga otra conexión y entonces pueda continuar con esta instrucción que es aceptar la conexión. Y este lazo entonces se va a repetir infinitamente hasta que nosotros lo terminemos con control C. Ese es el código del servidor. Veamos el código del cliente. El código del cliente toma como entrada la IP del servidor o nombre, ¿no? Vean que estamos utilizando aquí ya un programa que es capaz de leer nombres. El mismo puerto. Esta vez este puerto no es para el socket origen, el socket del cliente, sino para poder saber cuál es el puerto del servidor, porque con él es el que nos vamos a conectar. Bien, las mismas estructuras, las mismas declaraciones. Metemos una cadena de caracteres que se llama mensaje con lo que queremos enviar. Hacemos una validación de que tenga, que se ingrese una dirección IP. Utilizamos una de las funciones que nos permite utilizar DNS dentro de los programas y es getHostByName. ¿Qué le estamos pasando? La dirección IP que vino como argumento de entrada en la ejecución del programa. Y entonces ahí estamos poniendo el nombre de el servidor. Este getHostByName tiene una serie de pasos para resolver el nombre. Lo primero que va a hacer es buscar en el archivo etcétera host. Si está allí la entrada, la usa. Y si no, se va a DNS. Y entonces va y consulta a través de todo el protocolo DNS nuestro servidor local de DNS y si no está allí, entonces va y hace la recursividad que vimos en esa parte de DNS.
De nuevo, IPv4. Le decimos que el puerto del servidor es este que está aquí, el que definimos. Esta vez vamos a especificar la dirección IP que se recibió por la función getHostByName. ¿Sí? Porque en este momento lo que necesitamos para transmitir realmente es la dirección IP, ¿no? Solo que nosotros somos los que usamos los nombres. Bien, y simplemente se conecta al socket del server y vamos bueno, aquí tenemos que recibir el mensaje de bienvenida del servidor y luego enviamos nuestro mensaje. Recuerden que en mensaje habíamos puesto, este es el mensaje a transmitir, o algo así. Y finalmente cerramos la conexión. Y ya. Este es un código también bien sencillo, 100 líneas, ahí la mayoría son comentarios, así que deben ser como 50 líneas, fácil de entender.